Bueno, en teoría, ahora deberían ver la pantalla de mi computadora. Me gustaría saber si me escuchan también. Hola Loana, ¿cómo estás? Me gustaría saber si me escuchan cuando yo estoy hablando ahora. Ya me veo aquí que se ve mi pantalla, lo que quiero saber es si me escuchan. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto, ya veo que me escuchan. Entonces, entonces vamos a comenzar a trabajar, si te parece, Gabriela. Este, no sé cuál de las otras inspectoras también está conectada. Eh, Mariela y Sandra probablemente estén también. Eh, la idea de hoy era trabajar con evaluar en tiempo de redefiniciones. Evaluar en tiempo de redefiniciones. Tiene un poco de delay de acuerdo a lo que yo veo aquí en mi pantalla y a lo que ustedes ven allí en el Facebook Live. Pero bueno, vamos a ir trabajando con este tema y bueno, sin más, voy a empezar a hablar del tema y sobre el final o a medida que se le vayan ocurriendo pueden ir poniendo preguntas en el chat que en un momento vamos a poder responderlas a todas. Van a estar las inspectoras de inglés y voy a estar obviamente yo también y seguramente que entre todos vamos a poder responder todas las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo. ¿Tá? Mientras la gente se sigue conectando, porque de 92 ahora tenemos 55, pero seguramente se va a ir uniendo más gente a nuestra charla. Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluar, es ineludible que frente a la idea de evaluar, también tenemos que tener la idea de enseñar, porque nunca podemos evaluar algo que no se enseña. Ustedes van a ver que ahora van a ver una positiva en donde tienen justamente esta idea de enseñar y de evaluar. ¿Cuáles son dos caras de una misma moneda? Porque cuando uno enseña, en algún punto, aunque sea de manera informal, se está evaluando y cuando se evalúa algo es porque existe la convicción de que algo se enseñó. Entonces, en ese sentido, este, en ese sentido, me parece que algo que es muy importante aquí es pensar cuál es la diferencia entre enseñar y evaluar en dos escenarios bien diferentes. Uno es el escenario de la presencialidad y el otro es el escenario de la virtualidad. Como ustedes pueden ver ahí, en la presencialidad existe una fluidez en la oralidad y una fluidez en el proceso de construcción del conocimiento con el docente. Cuando yo estoy en una clase y mis alumnos o yo como alumno estoy aprendiendo algo, es ineludible que está viendo unida y vuelta, no, está viendo unida y vuelta, unida y vuelta con el docente. Disculpen, pero los mensajes me dice que no podemos verte en el vivo. Nos aparece que es privado y solo puedo las personas que tú hayas seleccionado. A ver, disculpen que voy a ver si puedo seleccionar. Yo no. A ver, están en el de inspección de inglés también está. O sea que no necesitan que yo los seleccione. Eh, bueno, voy a ponerle acá a la gente que es en el mail de inspección también. Y perdonen, pero después no voy a contestar más porque en realidad es público, o sea que se debería ver.
Entonces, les decía que aquí, en este gráfico que yo les estoy mostrando, se puede ver claramente el hecho de que esa fluidez que se da en el proceso de construcción del conocimiento, sobre todo, es, es una fluidez que no existe en la virtualidad. ¿Por qué? Porque sobre todo hasta ahora que se ha venido trabajando con el tema de CREA, y más que nada lo que se ha hecho es dar a los, a los alumnos actividades para que realicen dentro de esa plataforma. En realidad esa fluidez no ha existido. La fluidez que existe es o con la escritura, o con las consignas, o con los textos, o con la construcción del conocimiento, que se da a través de recursos que son totalmente intuitivos. Es decir, ¿qué quiere decir que son recursos intuitivos? Quiere decir que en realidad el alumno va explorando cuando tiene tiempo y cuando tiene posibilidades, va explorando si los recursos que está utilizando le sirven o no le sirven. En ese sentido, podemos ver que hay una gran diferencia con la presencialidad, porque la presencialidad, cuando el alumno encuentra una traba, cuando el alumno le falta una estrategia o le falta una forma de aprender, está el docente o el compañero para mediar. Y aquí en la virtualidad no necesariamente eso ocurre y muchas veces el alumno se encuentra con el problema de que a veces no encuentra los recursos para realizar las actividades. También puede ocurrir que el docente preseleccione algunos recursos y eso también, si bien es cierto que ayuda mucho, a veces tiene que haber una mediación del docente y eso tenemos que aprender a veces de las experiencias que nos dan otros programas. Por ejemplo, en primaria, los docentes de inglés lo que están haciendo es un pequeño video aclaratorio de cómo usar determinado recurso, determinada estrategia, para que el alumno sepa cómo efectivamente analizarlo. Por otro lado, en otra de las características que son bien diferentes tiene que ver con la relación del profesor con el alumno y del alumno con el conocimiento. ¿Por qué? Porque en la presencialidad existe el efecto panóptico, o sea, cualquiera de nosotros que haya leído a Foucault sabe que en realidad cuando nosotros estamos en una clase, estamos viendo qué es lo que está haciendo el alumno, cómo lo está haciendo, y también en base a lo que también estamos percibiendo que el alumno aprende, es la forma de evaluación que estamos tomando. Entonces, hay veces que la evaluación se centra solamente en la observación de conductas que tenemos sobre el alumno, a veces en realidad eso lo que se hace es realizar una prueba formal, a veces se hace una prueba formativa, a veces se requieren acciones de parte del alumno, o sea que siempre hay algo que nos lleva a ver o a pensar cómo es que se da ese efecto panóptico, que ese efecto panóptico es el docente pudiendo mirar todo lo que pasa en el salón de clase. Ahora, ¿qué pasa cuando en los entornos que estamos ahora, en los entornos que nos lleva esta pandemia, en donde nosotros ahora tenemos que confiar en el alumno? Entonces, si nosotros le preguntamos a un alumno, ¿en qué año llegó Colón a América? Tenemos que tener presente que el alumno puede ir a Google, que el alumno puede preguntar, que el alumno puede ir a un libro, que el alumno puede hacer infinidad de cosas. Entonces, eso nos lleva a ver que el conocimiento tal y cual lo tenemos concebido en una cotidianeidad referida a la presencialidad, como se ha dicho mucho en estos días, cambia. Porque ahora tenemos que confiar en el alumno y tenemos que plantearle actividades en donde el alumno primero sea autorregulado. ¿Qué quiere decir? Que el alumno va a ver en qué tiempo, en qué momento, con qué recursos, de qué forma va a poder hacer las actividades. Por otro lado, y esto lo he visto bastante y nadie se siente ofendido por esto, pero he visto también que muchas veces lo que hacemos es las mismas actividades, cuando por ejemplo hacemos una hoja de actividades para hacer en la presencialidad, las subimos a CREA y esas son las actividades que ponemos en la virtualidad. Quiero decirles que no.
En realidad, cuando tenemos la virtualidad, tenemos que sacarle un poco el jugo a todas las herramientas que tiene la virtualidad y no simplemente replicar o repetir algo que nosotros veníamos haciendo en la presencialidad. Creo que algo muy importante que está establecido ahí es que las actividades tienen que ser dosificadas. Y una cosa que viene ocurriendo mucho y que quizás con un cambio de paradigma se puede ir cambiando, es que muchos docentes plantean que están dedicando mucho tiempo a la corrección de actividades. La propuesta es que a veces cuando uno está dedicando mucho tiempo a la corrección de actividades, puede ocurrir que haya herramientas en CREA o en otras plataformas que ustedes estén utilizando que les van a ayudar a que el tiempo que ustedes van a dedicar para corregir sea diferente. Acá van a ver una nueva diapositiva que acabo de cambiarla. En mi celular todavía no se ve, pero espero que ustedes la puedan ver pronto, en donde he hecho algunas capturas de pantalla sobre CREA y entonces hay distintos formatos de presentación de actividades de comprensión. Entonces, por ejemplo, en vez de, ahí la puedo ver, en vez de plantearle al alumno, en vez de pasarle un PDF con preguntas a un alumno sobre un texto, por ejemplo, cuando hacemos comprensión lectora, ya sea en historia, en geografía, en inglés, en cualquiera de las asignaturas que dictamos. ¿Por qué en vez de pasarle un PDF no copiamos el texto, solo el texto, y después le podemos hacer las preguntas hechas en CREA, donde haya un verdadero o falso, donde haya una opción múltiple, donde haya un ordenamiento de secuencia o de eventos, que también podría ser, donde existan preguntas abiertas o respuestas cortas, donde tengan que completar espacios en blanco o donde haya correlaciones. ¿Qué es lo que les estoy planteando con esto? Con esto lo que les estoy planteando es que en realidad cuando ustedes hacen este tipo de actividad, la plataforma es la que corrige y quizás a ustedes les lleve un poquito más de tiempo hacer el plan de la actividad, pero la corrección va a ser mucho más rápida. Quiero decirles que esto es como un tip que les estoy dando porque no va a ser el objeto de mi charla, pero estamos llegando al objeto de mi charla y van a ver que ahora, en breves instantes, les va a aparecer otra imagen y en esta otra imagen hay otras opciones para crear preguntas en donde además de eso tienen texto para completar espacios en blanco, ahí apareció, menú desplegable para completar los espacios en blanco cuando ustedes dan múltiples opciones, arrastrar y soltar para cuando quieren, por ejemplo, trabajar siluetas textuales, respuestas abiertas o etiquetar una lámina, por ejemplo, un mapa que ustedes quieren que etiqueten diferentes regiones o zonas. Bueno, tienen diferentes cosas que ustedes pueden hacer. Ahora, también es cierto que nuestros alumnos están trabajando y tienen claramente otros intereses y creo que me parece que tenemos que dirigirnos también hacia esos intereses un poco. Por ejemplo, algo que yo no sabía, no conocía, pero que lo aprendí a utilizar, es que dentro de CREA, dentro de mi curso, yo puedo crear diferentes secciones. Ahora les va a aparecer esto en la diapositiva. Les van a aparecer diferentes secciones y esas secciones que ustedes crean son los típicos grupos que nosotros tenemos en la clase. Entonces, si yo quiero que mi clase, que tiene 35 alumnos, no sé, espero que no se haya cortado porque se me desapareció a mí acá, a ver si se desapareció. No, sigo. Esas secciones lo que hacen es el trabajo en grupos, ¿tá? Es el trabajo en grupos. Y ese trabajo en grupos es algo que ustedes van a poder utilizar para que los alumnos trabajen de manera grupal. También pueden solicitar la realización de investigaciones en la web. Y ahí ustedes están dándole a los alumnos una estrategia y la estrategia es, por ejemplo, dentro de lo que de lo que es la ciudadanía digital, darle la estrategia de qué sitios web visitar, cómo construir el conocimiento, y ahí ustedes le están dando mucho más que sitios web a los que puedan acudir los alumnos, le están dando herramientas para que en cualquier situación los alumnos puedan concurrir.
También pueden hacer audiovisuales como TikToks. Yo no he entrado todavía en la tecnología de los TikToks, pero los alumnos sí, y me parece que eso es una buena oportunidad para pedirles que hagan cosas. También el uso de TikToks o el uso de videos o el uso de actividades puede ser orientado a trabajar con lo socioemocional, con el aprendizaje socioemocional, porque no pensemos en lo cognitivo únicamente, sino que lo socioemocional va a tener un trabajo importante aquí. Y obviamente todo lo que el docente quiera aportar va a ser importante en este proceso. Ahora, en breve les va a cambiar la diapositiva y yo quiero decirles que para esta charla lo que voy a tomar es un documento que elaboró el CODICEN de la ANEP, el Consejo Directivo Central, en donde se plantean algunas ideas referidas a la evaluación. Hay una parte en el documento que es el punto 3.5 de ese documento para aquellos que puedan acceder a él, y si no, cualquiera de nosotros lo puede compartir, en donde hay algunas ideas que yo quiero recalcar y que voy a ahondar en lo que va a ser mi charla de hoy. La primera es que la evaluación en estos tiempos de pandemia tiene que ser formativa. Entonces, lo que dice la ANEP es que debemos centrarnos en la retroalimentación, en el reconocimiento de los logros y en la devolución de orientaciones para el aprendizaje. Acá hay una cosa que es bien interesante y es muy importante de tener en cuenta, y es el hecho de que lo que no tenemos que hacer es centrarnos en lo que se llama la teoría del déficit. O sea, no en todo aquello que el alumno no logró, sino que por el contrario tenemos que focalizarnos en todo aquello que el alumno sí logró, o que sí es capaz de realizar, o que sí podría eventualmente realizar. Entonces, eso es un aspecto muy importante que ahora lo vamos a ver con más detalle. Lo otro es el acompañamiento académico y el sostén emocional, lo que hablaba hace un momento y que hablaba sobre el aprendizaje socioemocional y el poder enviarle también a los alumnos que hagan actividades que no se centren meramente en lo cognitivo, sino que también se centren en cómo se sienten, en cómo están, y también en darle herramientas de cómo se puede trabajar. Para darles un ejemplo, que está a otro nivel, pero que se los voy a dar igual, por ejemplo, como ustedes saben, yo trabajo en políticas lingüísticas y en políticas lingüísticas lo que hicimos fue una reunión con uno de los equipos en donde trabajamos canciones. Trabajar canciones con el objetivo de hacer algunas reflexiones, de trabajar, pero también de divertirnos y de saber que como equipo estamos unidos, pero a su vez que estamos trabajando con un tema que mueve lo emocional, mueve lo afectivo y también nos ayuda a sobrellevar estos momentos de pandemia, pero cuando digo pandemia digo todo lo que engloba la pandemia, o sea, estar encerrados, estar de repente todo el tiempo desde nuestras casas, y acostumbrándonos a una nueva forma de enseñar, pero también de aprender y de relacionarnos. También debe ofrecer una valoración o recomendación para que cada estudiante ofrezca lo mejor de sí y constituya una oportunidad para fortalecer el vínculo. Es un poco lo que hablábamos recién. El vínculo se pasa a formar un núcleo central en lo que es el aprendizaje, que nunca dejó de serlo, pero ahora en este caso piensen que también el fortalecer el vínculo hace de que el alumno se sienta contenido por parte del docente. Porque pensemos también en que todos nosotros hemos estado acostumbrados, capaz que hay algunas excepciones en la audiencia, pero hemos estado acostumbrados a la presencialidad. Entonces, ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a que si algo no me sale, en que si no sé algo, tengo a alguien para preguntarle y tengo a alguien que me contenga. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona está de manera asincrónica? ¿Qué pasa cuando esa persona no la tengo en el momento para poder preguntarle? Bueno, eso es algo que nos tiene que ayudar este tipo de actividades. Por otra parte, la importancia y efectividad de la autoevaluación y de la coevaluación. Yo realmente soy un ferviente creyente en el tema de la autoevaluación y ¿saben por qué? Sobre todo porque soy profesor de inglés. Y hace un tiempo atrás, cuando uno le preguntaba a los alumnos qué aprendían en la clase de inglés, los alumnos decían que no aprendían nada, que vivían cantando canciones y haciendo juegos y demás.
Y yo me acuerdo que las inspectoras de inglés siempre han insistido justamente en eso, en la importancia de la autoevaluación para que uno haga consciente que realmente está aprendiendo cosas y que esas cosas que están aprendiendo son extremadamente significativas. Que el vehículo para aprender sea lo lúdico, o que el vehículo para aprender sea una canción, o que el vehículo para aprender sea una forma muy descontracturada, bueno, eso es algo que va más allá del alumno, pero lo importante es que sepa que está aprendiendo cosas. Y lo otro es la coevaluación. La coevaluación es la evaluación entre pares y es importante esta evaluación entre pares porque, o evaluación entre la autoevaluación, la evaluación del docente, la evaluación de los pares. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos tratando de lograr no es obtener una nota. Ese no es el objetivo de la evaluación en estos momentos. En estos momentos el objetivo es mostrarle al alumno que está transitando un camino, que es un proceso de aprendizaje, y cómo nosotros le vamos a ir dando herramientas para que ese alumno siga trabajando. Entonces, para eso, también es importante la motivación intrínseca, que la vamos a ver más adelante, para dentro de los cuales uno de los constructos de la motivación intrínseca que voy a mencionar es la autorregulación. ¿Y qué es la autorregulación? Es el docente me está dando una tarea para hacer. Esa tarea la puedo hacer solo, en grupos, en pares, de diferentes maneras. Bueno, entonces, ¿cómo yo logro ese objetivo? Entonces yo como alumno, como aprendiz, voy a tener que planificar mi camino hacia la consecución de ese objetivo, hacia el logro de ese objetivo. Y eso es algo que es extremadamente importante porque es algo que hasta ahora nosotros íbamos guiando muchas veces al alumno y sobre todo en los primeros años del ciclo básico. Y acá el alumno se ve solo frente a la computadora o solo frente a la actividad o solo frente a una consigna de trabajo. Y la última actividad que decía ahí es sobre la evaluación entre pares, que favorece el vínculo social, académico entre niños y jóvenes, y es que es tan necesario en este contexto. O sea que todas estas ideas que como ustedes ven están entre comillas, son ideas que la NEP ha desarrollado para estos momentos en que estamos pasando. Para estos momentos en los cuales nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje está siendo a través de los medios virtuales. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer ahora es analizar cada una de esas frases y vamos a ir viendo algunas actividades. Por ejemplo, el hecho de que la evaluación deba ser formativa, tiene algunas características que son muy importantes. La primera de esas características es que no vamos a ponerle una calificación. ¿Por qué? Porque el objetivo de la evaluación formativa es justamente esa, formar al alumno y que no sea una evaluación de lo realizado, sino para mejorar lo realizado. Que haya una retroalimentación de cómo seguir transitando lo que les decía hoy, ese camino, ese proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje que lo voy a mirar no desde el déficit, sino del obtenido. ¿Tá? Por ejemplo, si un alumno me escribe, bueno, disculpen los que no son profesores de inglés, pero si un alumno me escribe name is Aldo y no me pone my name, yo voy a tener que valorar que el alumno escribió name is Aldo. Voy a tener que valorar que el alumno hizo un esfuerzo y produjo una frase que aunque le falta el pronombre, está comunicando una idea. Entonces, lo mismo va a pasar en matemáticas, lo mismo va a pasar en geografía, lo mismo va a pasar en las diferentes asignaturas. Eso me parece que es esencial. Lo segundo es que la formatividad de la evaluación debe visualizarse en las actividades que el docente propondrá a futuro. Esto es muy, muy, muy importante lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si yo les propongo a ustedes realizar una actividad, por ejemplo, un proyecto, o por ejemplo, un experimento, y en ese experimento o en los resultados del experimento o del proyecto surge que los alumnos tienen deficiencias o dificultades en algo, ¿tá? En algo, en alguna cosa, yo para las actividades siguientes tengo que trabajar con esas deficiencias
a pesar de que no voy a recalcarle la deficiencia, pero sí voy a trabajar con lo que el alumno está en proceso de aprendizaje para que lo pueda alcanzar. Quiero detenerme un poquito porque no estoy siendo contradictorio, al contrario. Yo como profesor no puedo basarme en la teoría del déficit, no puedo fijarme o no puedo decirle, Juanito, María, lo tuyo está muy bueno, pero te falta esto. No, eso yo no lo voy a hacer, porque la evaluación va a ser formativa y va a ser desde lo que el alumno logró. Pero sí tengo que ver que si hay cosas que le están faltando a mis alumnos, a partir de lo que surge en una actividad, para la próxima actividad yo tengo que generar instancias de aprendizaje para que el alumno adquiera eso que le está faltando, ese déficit que está teniendo. ¿Tá? Por otro lado, y algo que es muy importante, es que cuando uno está trabajando con una evaluación formativa, lo formativo no puede esperar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo planteo actividades, esas actividades, cuando yo las voy a corregir, no puedo pasar 3 semanas para corregirlas e ir poniéndole otras actividades. Tengo que corregirla de tal manera que la actividad me genere, insumos para plantear otras actividades. Por ejemplo, yo hoy les decía que una forma de plantear algunos ejercicios de comprensión, por ejemplo, o ejercicios o actividades que ustedes planteen en CREA, puede ser a través de las herramientas que existen en CREA. Muy bien, supongamos que ustedes ponen múltiple opción para una actividad. Muy bien, si ustedes ponen un texto y ponen preguntas en múltiple opción y ustedes ven que todos los alumnos o que un 50% de los alumnos tienen dificultad con una pregunta, ahí yo como docente debería cuestionarme, ¿cuál es el problema acá? ¿Es el problema la forma como formulé la pregunta? ¿Está en términos de cómo está presentada la información, que el alumno no la está entendiendo? ¿O las opciones que le presenté son extremadamente difíciles? Entonces, cuando yo me hago esas preguntas y tengo una respuesta para esas 3 preguntas, cuando hago la actividad siguiente, esos errores no los voy a volver a cometer como docente. Pero a su vez, voy a crear andamiajes, si fuera necesario, para que el alumno no vuelva a tener dificultades para contestar ese tipo de preguntas. Espero que quede claro, no les veo si me están escribiendo ahora, así que espero que les vaya quedando claro esto. Y después, lo otro que es importante es que el feedback debe estar basado en el objetivo didáctico de la actividad. ¿Tá? Entonces, puede ser un feedback que esté pautado de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo, o puede ser un feedback que esté basado en una rúbrica, que ahora vamos a ver algo de rúbricas, aunque como ustedes saben la rúbrica no es objeto de esta charla en sí, pero voy a tirar algunas ideas sobre rúbricas en la próxima diapositiva cuando aparezca. Entonces, esto de que la evaluación tiene que ser formativa y el feedback tiene que estar basado en el objetivo, hay un concepto en inglés, pero porque la palabra feedback está en inglés, ustedes saben que feedback es como una palabra que tiene una raíz compuesta, ¿verdad? Que es feed y back, o sea, es alimentar hacia atrás, por eso se llama retroalimentación. Pero también existe la palabra feed on, que es alimentar hacia adelante. Entonces, lo que se dice es que el feedback, o sea, la retroalimentación, tiene que servirle al alumno para esa alimentación hacia adelante. ¿Y qué quiere decir eso? Que la retroalimentación le sirva para aprender cosas para el futuro. Por eso, cuando yo doy feedback, y ahora vamos a ver unos ejemplos, tengo que darle al alumno estrategias de cómo crecer, de cómo seguir transitando ese camino que se encuentra transitando en este momento. Entonces, ahí apareció la diapositiva sobre las rúbricas, y hay algunas ideas que no tenemos que perder de vista con el tema de las rúbricas, porque ahora con esto de la virtualidad, el tema de las rúbricas está candente para que todos corrijamos con rúbricas, a pesar de que ya tenía las rúbricas eran muy populares, pero ahora están más populares que nunca. Y una cuestión que es bien interesante es que la rúbrica debe ser un agente democratizador. ¿Qué quiere decir que la rúbrica sea un agente democratizador? Quiere decir que si yo le corrijo a Juan, a Pedro, a Diego, a María, a Roberto o a Azucena, perdón los nombres que pueden causarles risa,
a todos les tengo que corregir de la misma manera, con los mismos criterios. Entonces, no puede mi subjetividad ahí atravesar, digamos, la evaluación que hago de una actividad. Lo otro otra cuestión referida a las rúbricas es que la rúbrica va a situar al alumno en un lugar del proceso de aprendizaje. ¿Por qué lo va a situar en un lugar? Creo que todos nosotros hemos visto alguna vez rúbrica. Ustedes vieron que las rúbricas tienen diferentes columnas a las que vamos a llamar bandas. En esas bandas que las rúbricas tienen, la rúbrica más alta, o sea, aquella que nosotros consideramos que es la más alta, lo que nos va a dar es qué alumno ideal, qué expectativas de logro tenemos nosotros como docentes. O sea, si yo le planteo a mi alumno una presentación, que me mande un video con una presentación y le pongo que en ese video con la presentación voy a tener en cuenta todos los audiovisuales que utilice, voy a tener en cuenta la creatividad, voy a tener en cuenta el uso del lenguaje, voy a tener en cuenta, bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra. En la banda más alta va a estar lo que yo considero o lo que yo creo que ese alumno debe realizar. Ahí van a estar las expectativas docentes. Por eso es tan importante que ustedes tengan en cuenta qué es lo que quieren en base a la consigna de trabajo que están presentando. Las rúbricas también tienen que tener lenguaje inequívoco y evitar cualquier ambigüedad o interpretación. Por ejemplo, en el uso de la lengua o en la categoría creativos que yo puse recién. Si yo pongo el alumno es muy creativo, el alumno es muy creativo es un concepto que para mí significa una cosa, para Gabriela significa otra, para Valeria significa otra, para María significa otra, o sea, para todas las personas el concepto de creatividad es diferente. Entonces, si yo pongo el alumno es creativo en una rúbrica, esa rúbrica no está bien redactada. ¿Por qué no está bien redactada? Porque el lenguaje que utiliza es un lenguaje que es ambiguo y que de acuerdo a quién la utiliza y al momento en el que la utiliza, el concepto de creatividad puede cambiar. Cuando uno decimos el alumno se expresa bien, ¿qué es que se expresa bien? Tendríamos que ser mucho más claros en eso. Ahora, voy a hacer una salvedad, porque ustedes habrán visto que en Internet sobre todo existen muchas rúbricas que dicen el alumno se expresa correctamente o que dicen, entonces algunos se preguntarán, ¿por qué Aldo está diciendo esto? Pero si yo encuentro rúbricas que dicen que utilizan ese tipo de lenguaje. Bueno, podrían existir, pero lo que ustedes tienen que hacer en ese caso es llegar a un consenso con los alumnos de qué significa creatividad, qué significa expresarse correctamente y demás. Entonces, cuando uno plantea qué es expresarse correctamente y ustedes y yo tenemos el mismo concepto, entonces vamos a ir al mismo nivel cuando tengamos que evaluar una actividad. Por otro lado, por eso ahí se habla de la negociación de las mismas. Otro aspecto es que las rúbricas a veces pueden verse como sumativas. ¿tá? En este caso y en el caso de la situación que está viviendo el Uruguay en este momento, nosotros, y por tercera vez lo digo, no vamos a trabajar con evaluaciones sumativas, vamos a trabajar con evaluaciones formativas y vamos a trabajar con lo que el alumno adquiere, con lo que el alumno tiene, con lo que el alumno logra en ese proceso de aprendizaje. Ahora van a ver, ya les va a aparecer otra diapositiva que ahí apareció, en donde hay una rúbrica que yo la puse como ejemplo para ver las partes, pero que es muy criticable. Y vamos a criticarla juntos, aunque en realidad el único que va a hablar soy yo, pero la vamos a criticar. Acá ustedes ven que por un lado aparece 0 a 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Eso en una rúbrica serían lo que se llaman las bandas. ¿tá? Acá cuando se pone 0, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos, hacen de que esa rúbrica sea una rúbrica sumativa.
¿Por qué? Porque me está sirviendo para darle puntaje o para darle una nota a los alumnos. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es muy fácil. Voy a borrar eso que dice 0, 1, 2, 3 y 4 y no voy a poner nada. Voy a poner A, B, C y D, o puedo poner rojo, azul, negro, amarillo, o voy a poner lo que ustedes quieran. Pero no voy a poner nada que implique una calificación. Tampoco voy a poner aceptable, satisfactorio, muy bueno, excelente. No, porque eso también me está indicando que estoy siendo sumativo. Si bien es cierto que no estoy poniendo punto, estoy utilizando una palabra que está juzgando el trabajo del alumno y entonces no tiene sentido. Como les decía, en la columna que habla de los 4 puntos, ¿tá? Ahí está la expectativa, ahí es lo que yo quiero como docente, ahí es lo que yo quiero que los alumnos logren con esa rúbrica, perdón, con esa actividad. Lo que está dentro son los descriptores. Y en los descriptores yo quiero que prestemos atención a algunas cosas. Si ustedes ven donde dice búsqueda de información, vieron que dice hay muchos errores en la búsqueda de la información. Después dice hay algunos errores en la búsqueda de la información. Después dice la información buscada es correcta. Y en la última dice han localizado fuentes de información no previstas y se citan correctamente. Sobre todo en las columnas 1 y 2, o sea, la de 0, 1 punto y la de 2 puntos, si ustedes se dan cuenta, la palabra muchos y la palabra algunos son palabras que absolutamente son ambiguas, porque para mí muchos capaz que son 3 y capaz que para ustedes muchos son 10. Entonces, capaz que acá lo que habría que hacer es decir, hay más de 5 errores en la búsqueda de la información y en la segunda decir simplemente hay menos de 5 errores o hasta 5 errores en la búsqueda de la información o no se citan algunas fuentes. Entonces, y después los criterios que tienen que responder a los objetivos. Si tienen alguna pregunta acá, vayan escribiéndola en el chat que después las vamos a ir contestando. Entonces, en esta rúbrica, como ustedes ven, no es una rúbrica perfecta porque hay mucha ambigüedad en las palabras y porque los criterios y los objetivos, algunos de ellos, yo no conozco cuál es la actividad, pero capaz que los criterios y los objetivos no tienen mucha concordancia, porque cuando uno lee la expectativa del docente, uno no llega realmente a darse cuenta qué es lo que quiere ese docente respecto de esos alumnos. O sea, tiene como ideas vagas, pero no tiene una idea cabal. Ahora les acaba de cambiar la diapositiva, entonces otro de los aspectos que menciona el informe del Codicen habla del acompañamiento académico y el sostén emocional. Y hoy, al comienzo, yo estuve hablando de las estrategias. Ustedes saben que cuando hablamos de estrategias, hay 5 tipos de estrategias. Bueno, hay millones de tipos de estrategias, pero yo voy a usar una clasificación que utiliza la autora Judy Race cuando habla de estrategias para trabajar segundas lenguas y lenguas extranjeras, y ella dice que hay estrategias cognitivas, metacognitivas, sociales, afectivas y compensatorias. Entonces, acá en este caso, cuando hablamos de el sostén emocional, obviamente que vamos a hablar de estrategias afectivas, estrategias sociales y, ¿por qué no?, estrategias compensatorias. Porque las estrategias compensatorias, porque para las que se explican menos, son aquellas estrategias que ustedes utilizan cuando no saben algo. Por ejemplo, cuando no saben cómo nombrar un determinado objeto. ¿Qué es lo que dicen? La cosa, el coso, la cosita, ¿no? Bueno, acá ocurre lo mismo. Hay veces que el alumno no sabe cómo realizar una actividad, pero logra compensar de alguna otra manera y logra llegar a un resultado que es similar. ¿Ah? Por ejemplo, a mí me pasaba con matemática. Yo no soy bueno con matemática, o sea, siempre me costó un poco más estudiar matemáticas, entonces lo que hacía era a veces utilizaba estrategias compensatorias que yo mismo iba descubriendo o que a veces descubría a través de algo que decía el profesor o lo que fuera, y de esa manera podía trabajarlo. Vuelvo a repetir en este aspecto del sostén emocional y el acompañamiento académico lo que dije hoy
al principio de la charla, de que tenemos que basarnos en el paradigma de la ganancia y no desde la teoría del déficit. O sea, tenemos que ir viendo lo que el alumno va logrando y no lo que el alumno le falta de acuerdo a nuestro entender. Pensemos que esta situación que estamos viviendo es una situación totalmente anormal en el mundo. Entonces, si el alumno nuestro no, es incomparable, o sea, ustedes no pueden decir a esta altura del año, el año pasado mis alumnos sabían hacer esto. Bueno, ahora eso no corre. Ahora tenemos que empezar a ver de qué otra manera el alumno puede adquirir conocimiento. Si me preguntan, lo que yo diría es que la enseñanza basada en problemas y la enseñanza basada en proyectos son una gran salida. Porque cuando uno se presenta frente a un problema, aún sin quererlo, tiene que buscar recursos de donde no están y entonces de esa tiene que aprender de alguna manera, intuitivamente, pero tiene que aprender. Otra de las cuestiones para esto del trabajo en estrategias emocionales, afectivas y sociales tiene que ver con favorecer la visión de capacidades incrementales. Los que me han escuchado alguna vez hablar, me han escuchado hablar de una autora norteamericana que se llama Carol Dweck, que ahora está traducido sus libros y sus teorías, y que ahí van a ver que hay un enlace de YouTube a una entrevista de 40 minutos que ella da, y en esa entrevista de 40 minutos ella habla de esto, de cómo a veces nosotros vemos nuestras capacidades como estáticas. Y acá me voy a detener un poquito, porque cuando el Codicen habla de acompañamiento académico y sostén emocional, creo que acá el sostén emocional, cuando hablamos de capacidades estáticas sobre todo, lo tenemos que ver hacia el docente. ¿Y por qué digo que lo tenemos que ver hacia el docente? En personal, no hablo por ustedes, pero hablo por mí. Yo, obviamente, que en términos de Balaguer, soy un inmigrante digital. Yo no nací, como muchos de nuestros alumnos, con la tecnología. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que me pasa es que cuando me enfrenté a trabajar con la tecnología, no ha sido fácil, que he tenido que explorar, me he tenido que equivocar, he tenido que buscar herramientas, he tenido que preguntar. Entonces, en los niveles de frustración que se generan a veces entre los colectivos docentes son extremadamente altos. No solamente porque no se logra buscar formas de llegar a todos los alumnos, sino porque de un momento a otro hemos tenido que cambiar nuestra mindset, hemos tenido que cambiar la forma de percibir nuestras propias capacidades, porque de considerarnos excelentes usando el pizarrón o creíamos que éramos excelentes usando tecnología porque utilizábamos la computadora y un cañón, bueno, ahora resulta que tenemos que ser tecnológicos porque usamos Crea, porque utilizamos Zoom, porque utilizamos Meet, porque utilizamos, como ahora, yo es la primera vez que uso Facebook Live y muchos de ustedes también porque me han estado haciendo preguntas. Entonces, bueno, esto tiene que ver con cómo nosotros vemos nuestra propia capacidad y cómo vemos nuestra propia inteligencia. También, cómo hacemos que nuestros alumnos vean eso. Eso también es importante. Y les dejo como regalito ese video de Carol Dweck para que se diviertan. También las actividades tienen que llevar a mostrar aspectos de la vida de los alumnos, que no todo sea relacionado meramente a las actividades cognitivas. Propongan alguna cosa que tenga que ver con el tiempo libre del alumno, que tenga que ver con el compartir algo desde el punto de vista de lo afectivo y de lo que le interesa o le gusta al alumno. Una de las opciones que hay es lo que se llama una reunión off-learning o una reunión, un after-learning o una reunión after clase. ¿Tá? ¿Por qué una reunión after clase? ¿Por qué no hacer en algún momento un Zoom, un Meet o una reunión en donde hablemos de qué hemos hecho esta semana y no necesariamente hablemos de una cuestión académica? Yo creo que podemos hablar de cosas académicas, pero también podemos incorporar aspectos de la vida del estudiante, primero para que los alumnos se den cuenta que nosotros los tenemos en cuenta, que a nosotros nos importa su bienestar, que a nosotros nos importa lo que ellos están viviendo y lo que están haciendo. En ese sentido,
me parece que es muy relevante, es muy importante que hagamos alguna actividad de esa. Una de las cosas que yo mencioné, que mencionaba es el informe de Codicen, es de que una de las cosas que tenemos que hacer es valorar o recomendar para que cada estudiante ofrezca lo mejor de sí. Y le he estado pidiendo a profesores que me manden algunas ideas o algunos feedback que ellos han dado y elegí 6 para compartir con ustedes. Entonces les voy a hacer alguna crítica, pero la crítica es buena y es mala, a lo que quiero decirles que todos ellos en algún punto tienen cosas buenas, ¿tá? Pero hay algunos que están más buenos que otros. Y vamos a ver acá. ¿Se acuerdan que yo les dije hoy que cuando dábamos feedback al estudiante, teníamos que tener en cuenta el objetivo de la actividad, por un lado, era un elemento importante, y el otro elemento importante era que el feedback que le dábamos al alumno le sirviera para que pudiera seguir creciendo y seguir transitando en ese camino que estaba. Bien, entonces a la primera dice, muy bien, me gustó. Una de las cosas que valoro de este feedback es que es positivo, o sea, dice muy bien, me gustó. Quizás las dos críticas que podría hacerle era, el me gustó no suena a ser un criterio quizás académico o democrático, porque supónganse, yo les pido a ustedes que suban un video sobre lo que hacen en el día, y uno pone que caza sapos, y a mí no me gustan los sapos, no le voy a decir, muy bien, aunque no me gustó, ¿entienden? Acá pone muy bien, me gustó, me parece bueno lo positivo, pero yo no, como alumno no recibo nada ahí para seguir creciendo. En la segunda dice, la tarea está muy bien realizada, debes fijarte en los errores que tienes para no realizarlos en la próxima. Este feedback está un poco más completo que el anterior. Lo único que me falta acá es qué errores tuve para poder fijarme para la próxima. Y la pregunta que yo me haría como alumno, y también me la haría como docente, es, mis alumnos, o yo como alumno, ¿tengo el conocimiento para darme cuenta cómo mejorar los errores que tuve? ¿O son errores que yo los tengo fosilizados? Son errores que los tengo internalizados y que yo no los veo como errores. Cuando uno tiene errores, puede tener dos tipos de errores. Puede tener errores que son errores que se generan por la actividad, que son errores involuntarios que uno puede cometer de cualquier manera, y hay errores que están fosilizados. Entonces, yo como docente, le di a mi alumno herramientas para que sepa de qué errores estoy hablando y cómo mejorarlos. Es una pregunta para hacérsela. Después dice, el producto final está correcto, aunque no seguiste los lineamientos que te di en la consigna. Acá un poco está lo de las estrategias compensatorias que hablábamos hoy. Yo creo que el aunque que está establecido ahí, en realidad borra, como se dice en psicología, lo positivo que hay al comienzo. Cuando uno establece algo bueno y después pone una palabra que establece contraste, en realidad borra, en términos psicológicos, lo positivo que había dicho antes. Entonces, el no seguir los lineamientos que le di en la consigna, ¿era tan relevante si el alumno pudo obtener el producto final? Eso es una pregunta para hacérmela yo como docente. Y en segundo lugar, si el alumno elaboró, pudo llegar al producto final, ¿no quiere decir que el alumno tiene estrategias propias estrategias cognitivas propias? Si un alumno mío viene y tiene estrategias cognitivas propias, capaz que no me guste el hecho de que sepa hacer tantas cosas solo, pero debería alegrarme mucho en el sentido de que el alumno es autónomo y eso es muy bueno. Vamos a la cuarta, perdón. Dice, el texto está bien planteado, perdón que le falta el tilde está, mi teclado es en inglés, por eso tengo dificultades con los tildes, y las ideas están claramente presentadas. Te sugiero que leas el libro X, donde tendrás ideas de cómo usar el punto y coma, que en el texto lo usas de forma no siempre correcta. A mí la verdad que este feedback me gusta bastante porque primero está lo positivo resaltado, está también el error planteado, o sea, lo que el alumno tiene que seguir mejorando, y le da el profesor o la profesora
le da herramientas para que siga creciendo. Entonces, capaz que puedo no estar de acuerdo en algunas palabras, pero en la idea general estoy de acuerdo. Bueno, correcto, me parece limitante. La última dice, el trabajo está bien planteado, hay algunas ideas que no quedan claras. Reenvíaselo a un compañero que lo lea y subraye las ideas que no están claras. Luego lo vuelves a leer y tratas de reeditarlo. Lo que me gusta de este feedback que está acá es que no vea el producto final como un producto final en sí mismo, sino que le da al alumno la oportunidad de poder primero compartirlo con los compañeros, con un compañero al menos, y ahí estamos hablando de la coevaluación, que era lo que estábamos hablando hoy como una de las estrategias que propone el Codicen. Y por otro lado, le está diciendo al alumno que está en un proceso, o sea, le está diciendo, tu actividad no está mal, tu actividad está en un proceso de ser lo que esperaba que sea, o de lo que vos podés dar. Y parece que es muy, muy importante porque le está dando al alumno la idea de que no está estancado, de que no es un 4, un 5, un 8, un 9, un 10, sino que está en un proceso de crecimiento. Y acá dije las notas justamente para marcarles la gran diferencia que existe entre decir una nota que nos posiciona en un lugar, pero no nos da la idea de movilidad, y plantearles un feedback que sí nos da la idea de movilidad. Yo sé que dar feedback lleva mucho tiempo muchas veces, pero también es mucho más enriquecedor para el alumno, sin duda. Aquí, en la diapositiva que viene, que ya va a llegar, les planteo otra forma de feedback. Por ejemplo, cuando yo hago una corrección de un texto, puede ser de una producción escrita, ¿tá? De acuerdo a lo que yo quiero producir, puedo ver. En este caso yo voy a evaluar el contenido, voy a evaluar la sintaxis, voy a evaluar la claridad con que el alumno puede plantear las ideas, la silueta textual y la visión general que me genera el texto. Entonces, ahí tengo diferentes criterios que voy a utilizar para poder darle un feedback a este alumno. Obviamente, en una situación sumativa, yo podría hacer que una de estas partes pese más que la otra, pero en la situación que nos encontramos ahora, en donde estamos haciendo una valoración formativa, y lo vuelvo a repetir por las dudas, formativa, sin nota, lo que estamos haciendo es, capaz que si para mí la silueta textual no es tan importante, capaz que la elimino y dejo de repente contenido y claridad. Si yo digo a mis alumnos que elaboren, yo qué sé, un relato de cómo ocurrió la Segunda Guerra Mundial, después que tuvieron que leer algo, bueno, capaz que eso es lo que hago. Bueno, y lo que les decía de la autoevaluación y la coevaluación, que era otro de los aspectos que menciona ese documento de Codicen, me parece que acá lo que hay que favorecer es un trabajo también en estrategias. ¿Se acuerdan que yo hablé de 5 tipos de estrategias hoy? Y acá podemos hablar de estrategias de metacognición. Entonces podría ser la realización de reflexiones, por ejemplo, después que hacen una actividad, ¿cómo te sentiste? ¿Qué desafíos encontraste al hacer esta actividad? Entonces que el alumno también vaya viendo cuáles fueron los desafíos y cómo los enfrentó. Ese tema de cómo uno encuentra los desafíos y cómo los enfrenta, hay un autor que se llama Thomas Hoer, H-O-E-R-R, que habla de la frustración. Y entonces dice que todos los seres humanos, cuando nos encontramos en un momento de frustración, tenemos que pensar y dialogar con otras personas cómo salimos de una situación de frustración. Porque de repente, frente a una misma situación de frustración, yo no sé cómo salir, pero de repente Gabriela sabe cómo salir, o Verónica sabe cómo salir, o Sandra sabe cómo salir, y yo puedo aprender, puedo adaptar, puedo lograr que las estrategias de otro iluminen mi creatividad y yo pueda buscar estrategias propias para poder salir de esa situación de frustración. Entonces, él sostiene que la frustración es algo positivo. Y ojo, miren lo que les estoy diciendo. Es algo positivo
porque a través de la frustración se puede aprender a salir de ella. Obviamente, esto es algo que tenemos que tenerlo con mucho cuidado, tenemos que tener mucho aplomo en cuanto a esto, porque creo que la frustración en estos momentos en que a veces o no te podés conectar o los ejercicios que planteas no son los mejores o no todos los alumnos se conectan o no tenés todos los alumnos ingresados, o sea, en todas las situaciones que nos pasan hay frustración. Y una de las cosas importantes es a no generar frustraciones extra en estos momentos. Por eso creo que la decisión del Codicende y de todos los desconcentrados de trabajar desde la evaluación formativa tiene que ver con eso, con no generar frustración, sino más que nada con valorar lo positivo que estamos viendo en el alumno. Y ojalá que eso se transforme después en algo cotidiano para todos nosotros. Puede ser realizar libros de bitácora. Una cosa que yo hago con mis alumnos es que todas las clases ellos escriban, como en un diario, cómo les fue ese día, qué cosas aprendieron, qué cosa les falta aprender, qué cosa les cuesta, que ellos mismos vayan viendo y reviendo qué cosas se van generando. Creo que en este contexto que estamos ahora sería muy bueno llevar un libro de bitácora. La evaluación de pares, que la vimos recién como una forma de evaluación para los contextos de producción escrita, por ejemplo, podría ser. Fichas de autoevaluación también podrían ser. Yo les voy a mostrar una ficha de autoevaluación y autoevaluación de rúbricas. Ahora, lo que les voy a mostrar es una ficha de autoevaluación que la van a poder ver en breve cuando cambie la diapositiva. Esta ficha de autoevaluación está en los libros Experience in English, son libros de inglés que se realizaron para alumnos del nocturno, pero la ficha de evaluación está en español. Entonces, esa ficha de evaluación está referida a todas aquellas situaciones, ahí apareció, todas aquellas situaciones en que el alumno realiza un texto, una producción de texto, cualquier producción de texto. Entonces dice, ¿completo el gráfico con mis ideas? Eso es porque nosotros hacemos actividades de preescritura. ¿Organizo mis ideas en párrafos? Cada uno de mis párrafos tiene una idea principal. Utilizo las mayúsculas correctamente. Utilizo apóstrofes para contracciones. Deletreo palabras nuevas o que me resulten difíciles. Las oraciones están completas. Conecto ideas con palabras como and, but. Mis oraciones comienzan de diferente manera. Mi letra es legible. Entonces, cuando yo, después que termino de escribir un texto, empiezo a ver cada uno de estos elementos y a ponerle un tic como que realmente es correcto, difícilmente vaya a haber una diferencia con lo que el profesor me diga. ¿Tá? Podremos tener diferencias de repente en si la idea está clara o no está clara, pero no van a haber grandes diferencias. Grandes diferencias probablemente no. Y eso tiene que ver con un concepto que hay en la evaluación, ya que hablamos de feedback, ¿tá? Quiere decir que cuando el profesor da feedback, el feedback que el profesor da tiene que estar a la altura o en la misma sintonía que el feedback que el alumno puede recibir. ¿Por qué? Porque si yo a un alumno le digo, debes mejorar tu producción escrita porque noto que los conectores que utilizas, si yo empiezo a utilizar un lenguaje que está muy ajeno a lo que el alumno entiende, entonces el alumno no solo que no lo va a entender, sino que no le va a importar el feedback que yo le doy. Entonces tenemos que entrenar a los alumnos a que tengan una visión de lo que nosotros le vamos a dar como feedback. Ahora ya les llegó la diapositiva de la motivación intrínseca. Ustedes saben que la motivación tiene distintas puertas que se abren para que un tipo de motivación ingrese. En el caso de la motivación intrínseca, tiene muchos constructos, que así es como se llaman, pero de acuerdo a lo que establece el documento de Codiseña, lo que se ha venido trabajando,
hay algunas que son como las más importantes. En primer lugar, y la he mencionado varias veces en la charla de hoy, está el tema de la autodirección. ¿Qué es la autodirección? Es la capacidad que va a tener el alumno, de acuerdo a las consignas que yo le planteo, de poder trazar una línea de objetivos y una línea de acción para lograr el objetivo que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, si yo les mando a hacer una investigación, el alumno va a planear primero qué es lo que va a leer, después cómo va a hacer un cuestionario, a quién hacer el cuestionario, cómo tabular los datos, cómo redactar el informe y después cómo presentar el informe. Eso quiere decir autodirección, que también se llama autorregulación. Es cómo yo regulo mis tiempos y cómo yo regulo las diferentes instancias de mi consigna para poder realizarla. Puede pasar en términos mucho más simples. Imaginemos que a un niño o a un joven de primero de liceo le pedimos que saque una foto y describa a la familia. Bueno, va a tener que ver primero en qué horario saca la foto, cómo sube la foto, cómo etiqueta la foto, cómo describe la familia. Todo eso va a llevar un tiempo de preparación que tiene que ver con algo de la motivación intrínseca que se llama autodirección y que es muy importante y es una de las ganancias que está teniendo el trabajo en estos tiempos de cuarentena y de pandemia. Por otro lado está la autoeficacia. La autoeficacia es la capacidad que todos nosotros tenemos de ir poco a poco venciendo nuestra frustración y nuestra percepción de incapacidad. Entonces, cuando por a mí me dicen, como ahora, me dijeron que hiciera alguna presentación y yo la hago en Facebook Live, que no lo había hecho nunca, parecería que está funcionando todo bien, entonces ahora me siento más eficaz, me siento que puedo. Para la próxima sesión, que va a ser la semana que viene, y ya los invito, que vamos a hablar sobre adultos y enseñanza de adultos, ahí yo voy a sentir más eficaz de lo que me sentía ahora. Entonces, eso tiene que ver también con la motivación intrínseca, porque cuando veo que puedo, entonces estoy mucho más motivado a hacer cosas. Por otro lado está el interés y el interés personal. Si yo a los alumnos les planteo actividades que son interesantes o que rozan el interés personal, los alumnos van a estar conectados. Una forma de despertar el interés del alumno es a través de la curiosidad, que es otro de los motivadores o de los constructos de la motivación intrínseca. Y iba rapidito porque quería llegar al valor. Y el valor es el valor que el alumno le asigna a una actividad. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque si yo a una actividad que me mandan a hacer no le asigno valor, esa actividad la voy a cumplir o no, pero si la cumplo, la voy a cumplir porque estoy viendo mi rol de alumno, pero no porque me interese cumplirla. En cambio, cuando yo le doy un valor a esa actividad porque me doy cuenta que tiene una razón de ser, que cuando la estoy haciendo estoy aprendiendo, que estoy demostrando cosas y que realmente me logro involucrar e interesar, entonces ahí es que se logran aprendizajes. Por otro lado, la preferencia por la elección, dar siempre al alumno posibilidad de que elija. Por ejemplo, cuando le pedimos que describa una foto, el hecho de que el alumno pueda sacar él la foto o ella la foto, ya eso nos da una pertenencia, un involucramiento de parte del alumno y eso hace que se sienta motivado. Y por otro lado, la fluidez, que hoy hablábamos de la fluidez en otros aspectos. Bueno, la actividad que yo le tengo que proponer al alumno tiene que generar la fluidez. Y para terminar mi charla y darle espacio a que ustedes puedan hacer preguntas, y espero que les haya parecido interesante la charla, o por lo menos lo que hemos compartido hasta ahora, yo creo que, y como idea final, les planteo una diapositiva en donde hablo de la diferencia entre aprendizaje versus performance. Y acá lo que estamos buscando con toda esta creación intelectual que ha hecho secundaria, que ha hecho Codicen y que también ha hecho primaria, es buscar estrategias para que no sea, para que nuestra labor no se mida solamente en notas o en logros desde ese punto de vista, sino que
Por ejemplo, trabajemos en problematización. Como les decía hoy, cuando yo me enfrento a un problema, busco estrategias de manera intuitiva y esas estrategias que busco me ayudan a aprender. También la realización del proyecto. He leído varios autores que hablan de que el proyecto es la consecuencia de un problema, porque siempre que encontramos un problema, elaboramos un proyecto que es el que nos lleva a salir, que es la solución. También el trabajo cooperativo me parece que es muy relevante acá, sobre todo por el tema del apoyo que tenemos del par, el trabajo en metacognición, del cual ya hablé también, el unir mundos académicos y personales para que el alumno, cuando uno le manda a hacer una actividad, le encuentre el valor, y también la adaptación de la enseñanza a la realidad virtual. Por eso comencé hoy hablando de estos aspectos que tienen que ver con no reproducir la manera de enseñar que teníamos antes a la virtualidad. Es decir, no escanear y mandar lo que hacíamos en clase habitualmente, sino darle un perfil que sea diferente porque va a ser diferente. El abordaje del conocimiento, la creación del conocimiento, la interacción de los alumnos, la interacción del alumno con el docente y también el enfrentar solo o más solo, por así decirlo, algunas de las frustraciones que le genera la creación del aprendizaje. Entonces, lo que haría ahora es abrir espacio a que ustedes me puedan hacer preguntas. Ahora sí estoy mirando todos los comentarios. No hay comentarios. A ver, todas cosas que me escuchaban. A ver. Replanificar es importante. Hay una persona que acá dice Juan Pablo, no, a ver, perdón. Antonia dice apuntar a la autonomía del estudiante. Justamente, Antonia, me parece que lo que está apuntando con esto es a fomentar la autonomía del estudiante. Por eso hoy hablábamos de el hecho del trabajo en proyectos y en problemas. Sin duda la autonomía del estudiante, y desde el punto de vista motivacional hay una cosa que es importante. Cuando uno resuelve el conocimiento que ya tiene, y el conocimiento que ya tiene, para mí, para ti, esto. Entonces, como es correcto, el siente de otra manera. De otra manera que está haciendo el ridículo o que no está haciendo las cosas bien. De replanificar, me parece que replanificar es algo que hay que ir haciendo casi de manera, no sé si replanificar es la palabra, pero planificar en base a lo que los alumnos nos va dando ideas. Después dice, comparto respuesta, y deben escribir el verdadero, si el estudiante no tal como el docente lo hizo, no le da punto. Bueno, pero, a ver, por eso si vos le das las opciones, ahí soluciona un poco el problema. Claudio Ferreira dice que él incorporó los memes como una forma también de pedirle a los estudiantes que me parece bueno eso también, porque es lo que los alumnos ahí fomentan la creatividad, pero también se mete en un mundo que yo, por ejemplo, no tengo mucha idea, pero que los alumnos les gusta mucho. Pablo dice, yo le vengo a los trabajos que hacen, para mí mucho es motivador también. Bueno, Pablo, la idea es no poner nota, de a poquito, capaz que podés empezar a dosificar eso y a no ir haciéndolo ahora. Hola Nancy, Andrea Joyce, que también están aquí. Hola Luis. No veo las activas de rúbricas. A veces aparecen y desaparecen después. Bien, recién me cambió, dice Nancy acá. Perdón que estoy leyendo todo desde hoy, ¿no? Bien, a ver. Shirley Romano, gracias Shirley por estar. Muy bien. Acá Pablo me da idea de cómo por teclado proyecto
en inglés, Pablo, entonces no lo quiero cambiar. El Liceo 2 de Melo dice que me espera. Como no, Mónica, cuando tú quieras. Muchas gracias. En las clases remotas los profesores estamos acostumbrados a enseñar y aprender hace ya 6 años. Me parece genial, Cecilia, parece que tú estás diciendo, pero si somos honestos, en realidad las clases remotas son la minoría en este momento, capaz que no la minoría, pero la mayoría de los profesores trabajando de manera presencial. Entonces, los que tuvimos que aprender de ustedes somos los que trabajamos en la presencialidad. Verónica Corujo, muy buena presentación, gracias a todos, muy claro, gracias, sobre todo por hacer esto en Facebook, porque yo no he podido usar Zoom. Sandra, gracias Sandra, gracias, gracias Giselle. Bueno, no veo más preguntas acá, no sé si es una lástima que Gabriela no puede, Gabriela, Sandra o Mariela, algo que esté, que pueda interesar, pero Andrea dice, es importante que el foco debe estar en la evaluación formativa y no sumativa en este momento. Bueno, creo que eso ha quedado claro en lo que lo dije varias veces. María Chávez, hola, ¿el video se puede ver después? Por supuesto que se puede ver después. Emojis, Claudia, mira, con emojis yo